Buen día, ¿cómo amanecieron mis amores? Bueno, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en compañía de toda su familia. Vamos a iniciar nuestras actividades. Primero vamos a hacer la oración para Papito Dios, para darle gracias por todas las bendiciones que Él nos regala. Entonces vamos a inclinar nuestra cabecita y vamos a hacer la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias Papito Dios por escuchar todas nuestras oraciones. Ahora niños vamos a continuar con el trabajo presentado en nuestra guía. Para ello debemos prestar muchísima atención a cada una de las actividades que vamos a trabajar en la clase de hoy. ¿Listo mis amores? Vamos a estar muy atentos. Bueno, niños, en el día de hoy vamos a trabajar nuestras actividades en el cuaderno de ciencias sociales. ¿Listo? El tema de la clase de los años de 1990 a la actualidad. Entonces vamos a iniciar el trabajo colocando la fecha. Hoy es martes 11 de agosto del 2020. Vamos a hacer un recorrido de nuestra historia a partir de 1990. Vamos a iniciar con la Constitución de 1991 y lo vamos a colocar como título. Bueno, ante la presencia de toda esa violencia en nuestro país y otras situaciones que se venían presentando, hay varios sectores de la sociedad civil, entre ellos los estudiantes, promovieron la conformación de una asamblea constituyente que estuvo integrada por diferentes miembros de los partidos y movimientos políticos. Como resultado de esa asamblea surgió la Constitución de 1991. Niños, nos vamos a ubicar en la página 88 de nuestro libro. Yo he resaltado acá algunos aspectos que se establecieron en esta constitución. Entonces, como que se reconoció a Colombia como un Estado social de derecho, ¿cierto? Un Estado social de derecho. Se consagró el derecho fundamentales como los derechos sociales, colectivos y de medio ambiente. También se instauró la acción de tutela como ese mecanismo que le permitía al ciudadano la defensa de sus derechos fundamentales. Se creó la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones de delitos. Se reconoció el papel de las minorías étnicas y la igualdad de género en nuestro país. Ustedes ahí pueden mencionar otros aspectos que también son muy importantes, que los tengamos en cuenta. Ahora vamos a hablar las guerrillas y la respuesta del Estado. ¿Cuál fue la respuesta del Estado ante esta conformación de estas guerrillas? Bueno, las respuestas del gobierno ante las acciones violentas de las FARC y el ELN se han dado de dos formas, una que fue la vía militar y la otra que fue la vía del diálogo. Vamos a hablar sobre la vía militar. Entonces, durante el gobierno del señor Gaviria se atacó lo que se llamaba la Casa Verde, que era el cartel general de las FARC en 1990. Posteriormente, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez combatió las guerrillas bajo la política que se denominó la seguridad democrática, con la que se controló varias zonas del país que estaban siendo manejadas por estos grupos armados, las guerrillas, ¿cierto? Se ejecutaron operaciones militares en las que cayeron varios dirigentes de las FARC y también permitió la liberación de varios secuestrados. Vamos a hablar cuáles fueron los aspectos de la vía del diálogo. Bueno, estuvo bajo la administración del señor presidente Andrés Pastrana, se llevó a cabo los diálogos con las guerrillas de las FARC, por lo cual se creó una zona de despeje. Bueno, en esta situación fue aprovechada por las guerrillas para rearmarse y así aumentar todas las hostigaciones y los secuestros que venía realizando. Bueno, esta fue nuevamente tomada por el Estado en el año del 2006 y las conversaciones no tuvieron ningún éxito. Bueno, a finales del 2012, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos inició los diálogos con los grupos guerrilleros que culminaron con la firma del Tratado de Paz en septiembre del 2016. Ahora vamos a hablar sobre el paramilitarismo. Bueno, hacia el año de 1997, las Autodefensas Unidas de Colombia, que fueron los grupos de los paramilitares. Bueno, sus acciones terroristas, los reclutamientos forzosos han generado el desplazamiento de distintas zonas de nuestro país,
Se han movilizado muchas personas por este hostigamiento que tuvo este grupo armado en las distintas zonas. Bueno, ya en el gobierno del señor Álvaro Uribe, estas organizaciones se desmovilizaron bajo una ley que se llamó la Ley de Justicia y Paz. Estas desmovilizaciones generaron duros cuestionamientos en el gobierno, también investigaciones por parte de la fiscal. Bueno, estas investigaciones se han llevado a cabo en contra de políticos que fueron señalados de tener vínculos con estos grupos de paramilitarismo, en los que se conoció como la parapolítica. Actualmente algunos desmovilizados han vuelto a la ilegalidad y han conformado los grupos de la Paracrim, las bandas criminales emergentes a partir de estos grupos de paramilitarismo. Niños, ahora vamos a hablar sobre el narcotráfico y la erradicación de los cultivos. Bueno, al desarticularse las carteles de Medellín y de Cali, el narcotráfico de las drogas pasó a manos de los delincuentes comunes, las guerrillas y los paramilitares. Bueno, algunos políticos también han estado involucrados con el narcotráfico. En algunos escándalos al respecto fue la entrada de dineros de narcotráfico a las campañas de diferentes candidatos presidenciales. Ejemplo, el de Ernesto Samper, investigado por el proceso 8000. Bueno, hacia el año de 1999, el gobierno de Pastrana suscribió con Estados Unidos el Plan Colombia, con el objeto, entre otros, de erradicar los cultivos ilícitos. El uso de estas fumigaciones ha suscrito controversias en la sociedad civil por el impacto, entre otros cultivos, de la población. Bueno, el Plan Colombia no arrojó los resultados que se esperaban. También en los últimos años se ha reducido las acciones de grupos de narcotráfico y muchos de estos miembros de esos carteles han sido capturados, condenados y extraditados por esas acciones. Sin embargo, la extensión de los cultivos ha aumentado en nuestro país. Mis amores, vamos a prestar atención a las siguientes características. Vamos a hablar sobre el tema de lo que tiene que ver la política, la economía y el aspecto social con todo ese tema del narcotráfico y la erradicación de los cultivos. Entonces, para ello vamos a prestar atención a la siguiente presentación. El narcotráfico y la erradicación, aspecto en lo político, en la política, en la economía y en el aspecto social. Bueno, en la política, con la Constitución de 1991 aparecieron grupos independientes que representaban los intereses y las ideologías alternativas de los movimientos cívicos, ¿cierto? Las minorías, las étnicas y los grupos religiosos. Bueno, algunos de estos grupos fueron elegidos para las alcaldías y las gobernaciones. Sin embargo, la multiplicidad de partidos generó un sistema de pequeños grupos sin relación con la ciudadanía y sin planteamientos ideológicos claros, definidos, ¿cierto? Por lo que para el año del 2003 se promovió un sistema de partidos fuertes que no implicara la regresar al bipartidismo. Bueno, de los partidos tradicionalmente que hemos hablado sobre el Partido Liberal, surgieron el Partido Radical, el Partido Nacional de la Unidad Nacional, el Partido de la U, ¿cierto? Que ha ingresado las coaliciones del gobierno de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Bueno, posteriormente Álvaro Uribe fundó otro partido que se llamó Centro Democrático, en el cual promovía las elecciones de presidente del señor Iván Duque para el año del 2018. Bueno, por su parte, los militantes del antiguo grupo de izquierda independiente y las minorías religiosas se han agrupado en partidos como el Polo Democrático, la Alianza Verde, el Partido Mira, a los que se suman múltiples movimientos y minorías étnicas. Bueno, en las elecciones del 2018, 12 partidos lograron representar en el Senado de la República. Además, el movimiento político conformado por grupos desmovilizados como el grupo FARC, que tuvo 5 curules en este periodo. Bueno, es importante mencionar que para la Constitución de 1991 muchos de los partidos se han visto implicados en los escándalos de corrupción de nuestro país, lo que ha traído como consecuencia su destitución y el levantamiento de muchas investigaciones
a cada uno de esos partidos por estos temas de corrupción. Ahora vamos a hablar sobre la economía. Bueno, a partir del siglo XX se ha dado apertura económica que ha respondido al neoliberalismo, que es el modelo impuesto por el mundo para impulsar así el comercio exterior, que ha favorecido las importaciones, las inversiones extranjeras. Se han privatizado muchas empresas oficiales y se ha permitido la permanencia de algunas privadas en el sector que antes había sido excluidas del Estado. Es el caso de Telecom y las telecomunicaciones. Bueno, con Ecopetrol pasó a ocupar el primer lugar en las exportaciones, seguido por el carbón, el café, las flores, el banano y la palma de cera, que continúa siendo un producto que se coloca con el éxito en el mercado mundial. Colombia firmó algunos tratados de libre comercio en 1994 con el grupo de 3, G3, que estuvo conformado por Colombia, México y Venezuela. Bueno, Venezuela se retiró en el año del 2006 para unirse a Mercosur. Bueno, con Estados Unidos firmó en el 2012 la Unión Europea, que entró a regir en el 2013. Con Centroamérica y Chile también se suscribieron tratados. Adicionalmente se ha hecho acuerdos comerciales con Corea del Sur. En mayo del 2018 Colombia entró a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Desarrollo Económico. Ahora vamos a hablar sobre el aspecto económico, el aspecto social de nuestro país en los últimos años. Bueno, en los últimos 50 años Colombia ha aumentado en 4 veces su población gracias a las mejores condiciones alimentarias y de salubridad, ¿cierto? Sin embargo, la violencia en las zonas rurales ha motivado la desmovilización de grandes masas de población a las ciudades. Esto ha generado altos índices de pobreza y desempleo que auspicia la inconformidad y el deterioro de la calidad de vida de muchos ciudadanos. Las poblaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas se han visto afectadas por la presencia de estos conflictos, que en muchos de los casos estas situaciones son extrema pobreza y se ven obligadas a perder su identidad cultural debido a todos estos conflictos armados. Las consecuencias del conflicto de los más de 32 ataques de la población civil de los últimos 30 años han sido el despojo de las tierras y el fin de los movimientos campesinos. Los indígenas del Cauca han sido un ejemplo de esa resistencia civil con manifestaciones en contra de la presencia de estos actores armados en su región. Listo, niño, entonces vamos a seguir con el trabajo de nuestra guía. Bueno, vamos a trabajar en nuestra actividad de refuerzo. Dice, a pesar de la situación violenta de nuestro país, existen miles de personas que trabajan por el bienestar de su familia y el desarrollo del país, ¿cierto? Vamos a seleccionar imágenes de 4 de estos personajes y vamos a resaltar la importancia de su labor. Vamos a mirar cuáles han sido sus personajes en los últimos años que han trabajado por las comunidades y han hecho muchos aportes a nuestro país. ¿Listo, mis amores? Bueno, para la clase de hoy, los niños que quieran pueden enviar la evidencia a la actividad de refuerzo. Por otro lado, debes copiar en tu cuaderno el tema de la clase con buena letra y ortografía. Entonces vamos a seleccionar en nuestra guía de trabajo lo que vamos a copiar. Bueno, acá ya la profe ha seleccionado lo que vamos a copiar, asignar en nuestro cuaderno. ¿Listo, mis amores? Bueno, para finalizar, quédate en casa, te invitamos a lavar tus manos constantemente, les envío un abrazo gigante y los quiero mucho. Listo, mis amores, cualquier duda que se presente, con mucho gusto la vamos a resolver en nuestras actividades de Zoom. Listo, niños, que tengan un excelente día.